manera negativa en cuanto al creyente. Es decir, no tenemos que andar. Fíjense, ya no andéis como los otros gentiles que andan. ¿De qué manera? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento tenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues digo, y que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje por cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que muestra 8 cosas el apóstol Pablo haciendo referencia de cómo anda un inconverso. ¿Cuál es la razón del andar de un inconverso? ¿Cuál es la razón por la cual un inconverso anda de esa manera? Que nosotros antes andábamos por la ignorancia. Fíjense en que eso es lo que resalta el escritor, la ignorancia que en ellos hay. Pero ahora la vida de orden del creyente ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no habla de ignorancia, sino que habla más bien de un conocimiento, porque hace referencia que el creyente ya no se comporta de la misma manera porque ha aprendido así de Cristo. Fíjense la diferencia entre un inconverso y un creyente. El inconverso, y usted lo ha vivido, yo lo he vivido antes de llegar a la iglesia, andábamos en ignorancia y por vivir en ignorancia hacíamos, ¿sí?, toda esa lista que el apóstol Pablo está detallando. Pero una vez que la palabra de Dios llega a nuestra vida, ya cambió absolutamente todo eso y ya comienza a tener un orden. ¿Cuál es la razón por la cual nuestra vida comienza a ordenarse? Porque hemos aprendido de Cristo. Fíjense lo que dice a partir del versículo 21. Dice, si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Fíjense en ustedes, hemos escuchado y hemos aprendido. Y eso nos lleva a nosotros a ¿qué? A tener una vida de orden. Por esa razón, hermanos, que una de las características de la vida cristiana es que tenemos una vida de orden, ¿sí? Comienza una vida ordenada. Dios comienza a ordenar nuestra vida. Y yo estoy seguro que usted mira su vida hacia atrás y usted le da vergüenza, no sé, yo creo que en mi caso, a uno le da vergüenza lo que uno hacía, cómo hablaba. Mi vocabulario era de acá para abajo, ese era el vocabulario que uno tenía. De 100 palabras, 99 eran malas. Es decir, y uno hoy estando en los caminos del Señor, uno se da cuenta que Dios ha ordenado hasta las palabras que uno utiliza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos aprendido de Cristo. Entonces, mire esto. Entonces, una de las características es que es una vida de orden. Segundo, ¿me están entendiendo, hermano? ¿Me escuchan bien? Pulgar arriba. Amén, amén. Segundo, la característica de la vida cristiana es que es una vida con propósitos. Es decir, que todo en la vida debe tener un propósito. Entendiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida también. Usted no puede llegar a los caminos de Dios y no entender esto. Usted desde el momento en que llegó el Señor a su vida, usted tiene que tenerlo bien en claro que Dios tiene propósitos con ustedes. Porque si ustedes, imagínense, ustedes, si yo le pregunto, ¿usted por qué se casó? Porque me gustó, qué sé yo cuánto, y empieza uno a... Pero el matrimonio no es solamente porque me gustó, porque uno ya se va poniendo gordito, se va poniendo pelado, se va poniendo arrugoso. Quiere decir que tiene que tener un propósito el matrimonio por el cual yo me caso. Todo en la vida tiene propósito. Bueno, asimismo, la vida cristiana también tiene propósito. Miren, para que nosotros no nos agrandemos, yo soy argentino y les hablo como argentino, ¿sí? Para que nosotros no nos agrandemos, nosotros tenemos que saber que Dios tiene propósitos generales en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos propósitos que Dios tiene generales, por ejemplo, en el caso de las eras, Dios tiene propósitos generales con la iglesia. Y esos propósitos generales los va a cumplir con usted o sin usted. Esa es la realidad. Que nadie se sienta la última Coca-Cola del desierto, como diciendo, si yo no estoy, no pasa nada en la iglesia. Olvídese, porque las cosas pasan si usted está, usted no está. Es decir, que Dios tiene propósitos generales con la iglesia, pero a la misma vez Dios tiene propósitos personales.
Los generales los cumple con usted o sin usted. Pero los personales, el único que trunca, por decirlo de una manera, esos planes personales es usted mismo. Es usted. Usted no le puede echar la culpa al pastor, no, es que me fui de la iglesia por el pastor, y que la esposa, y que el hermano tal, y comienzan esas, porque nosotros somos muy buenos para echarle la culpa siempre a un tercero, y no hacernos responsables nosotros de nuestros propios actos. Entonces, si usted, como hijo de Dios, entiende que Dios tiene propósitos especiales con usted, todo lo que usted vive en su vida cristiana le va a dar un sentido de que Dios maneja su vida y que todo lo que le pasa a usted, a su familia y todo lo que vive, tiene un propósito. Porque en Dios no se anda en la vida cristiana sin propósitos. Así que fíjense en ustedes que otra de las características de la vida cristiana es esa, una vida de propósitos. Uno cuando llega a los caminos de Dios, uno se coloca en las manos del Señor, ¿cierto? Y le dice, aquí está mi vida, Señor, haz conmigo lo que quiera. Y yo estoy seguro que la hermana Tatiana, el hermano William, y seguramente que usted también ha puesto su vida en las manos de Dios y mire los propósitos de hoy. El hermano está en las eras. Yo estoy aquí en Merlo, ¿sí? Pero fíjense en ustedes cuáles son los propósitos del Señor, ¿cierto? Y de verdad que uno no tiene que hacerse preguntas como diciendo, Señor, ¿y por qué esto y aquello? Deje que las cosas pasen. Todo tiene su propósito en Dios. Por ejemplo, esta cuarentena. Seguramente que usted está afanado con su trabajo. Y tal vez no está casi nunca con su familia, con su esposa, con sus hijos. Por el trabajo que tiene y por las ocupaciones que tiene. Hoy usted tiene que estar ahí con su esposa, ¿sí? Y escuchándola. Y su esposa también, ahí, oh, ¿por qué no se va a trabajar? ¿Sí? Pero fíjense en ustedes que por algo Dios, ¿sí? Nos hace pasar esta situación y de verdad, mis hermanos, es que todo tiene un propósito en la vida del Señor. Amén. De verdad que es maravillosa la vida que Cristo nos regala. Yo creo que es algo muy bonito, es algo maravilloso que uno si lo entiende, de verdad no se le hace difícil, no se le hace complicada, no se le hace pesada la vida cristiana. Por eso es que es tan bonito entender esto, que Dios tiene propósitos en todas las cosas. Ese es el segundo propósito. Tercero, vivir la vida cristiana es una vida que genera una lucha, y la lucha es entre la carne y el espíritu. La lucha más grande que yo tengo no es con el diablo, ¿sí? Porque hay algunos que ven el diablo por todos lados. Yo de que estoy en el evangelio nunca lo vi, y siendo pastor tampoco. Ven espíritu por todas partes, y uno no lo ha visto en realidad por ningún lado. Porque miren, la lucha más grande que yo tengo, ¿sí? No es con el diablo, porque si fuera con el diablo y si se me presenta con cola roja, ¿saben cómo corro? ¿Sí? Porque en realidad no podemos realizar nada contra eso. Pero la lucha más grande que yo tengo es aquí, conmigo mismo. Es decir, que comienza una lucha interna en querer hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de la carne. Por ejemplo, usted estuvo en el ayuno hoy, no me diga, pero ahí hubo una lucha entre el espíritu y la carne. La carne quería quedarse acostadita, acomodadita con la sábana, abrazadita, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí es como comienza la vida espiritual. Cosa que antes no lo teníamos estando sin Dios. Todo lo que la carne quería lo hacíamos a placer, pero hoy ya tenemos otra clase de vida, ¿cierto? Alguien decía que nosotros somos como una taza de café con leche. Así decía el pastor Benjamín, nos daba la enseñanza hablando de la vida cristiana, y él decía, nosotros somos como una taza de café con leche. Y decía, entre más café, menos leche, o entre más leche, menos café. Haciendo referencia a uno como cristiano, entre más de nosotros, menos de Dios. Y entre más de Dios,
menos de nosotros. Y esa es la realidad, ¿sí? Fíjense en ustedes que ahí está el asunto. Nosotros como creyentes tenemos que llenarnos más de Dios. Usted no luche con su carácter, usted no luche con su forma de ser, usted no luche de verdad con que de verdad quiere cambiar su propia vida, no luche contra eso porque usted no va a poder cambiar sola, usted no va a poder cambiar solo. Por eso es que usted, entre más de Dios, usted más se llena de Dios, entonces, ¿qué ocurre? Menos de nosotros tenemos. Fíjense que eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento de la vida, siendo usted como creyente, como siendo nosotros como pastor también. Nos puede pasar lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la situación. Mire, hay una anécdota, hablando de esto, entre lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Hay una anécdota del perro blanco y el perro negro. No sé si la escucharon, pero se las voy a decir. Resulta que en un tiempo muy lejano vivía un anciano en las montañas. Y este anciano tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Entonces el anciano vivía toda la semana encerrado allí en la montaña, pero el día sábado descendía a una plaza principal del pueblo, donde todos ya lo conocían y sabían que él venía desde allí arriba y hacía pelear a los dos perros. Hacía pelear a sus perros que los traía, hacía pelear al perro blanco y al perro negro. Y el pueblo con él hacían sus apuestas. Resulta que él también hacía la apuesta, el anciano, y cuando él hacía la apuesta, al que él apostaba, ese perro siempre ganaba. Entonces, por ejemplo, si hoy es sábado, bajaba a la plaza y decía, hoy el perro negro gana. Entonces apostaba y el perro negro ganaba. Al otro sábado venía y decía, hoy el perro blanco gana. Entonces el perro blanco ganaba. Entonces alguien que lo estaba observando se le acercó después de haber peleado los perros, le hizo la pregunta, ¿y usted cómo sabe de verdad que el perro tal va a ganar hoy? Porque yo lo he visto que usted apuesta al perro blanco y el perro blanco gana. Usted apuesta al perro negro y el perro negro gana. Es decir, ¿cómo usted sabe que ese perro va a ganar? Entonces él le dijo, yo tengo un secreto. Y el secreto es el siguiente. Si yo quiero que el perro negro gane el sábado, ¿qué es lo que hago? Lo voy a alimentar de la mejor manera. Le voy a dar unas comidas que lo mantenga bien fuerte. En cambio al otro, lo voy a mantener encerrado y no le voy a dar de comer. Entonces llega el día sábado y yo ya sé quién va a ganar. El que esté más fuerte, el que haya comido bien, ¿cierto? Y el otro que está debilucho no va a tener fuerza para pelear y va a perder. Es decir, que ahí estaba la pelea entre el perro negro y el perro blanco. Si nosotros lo colocamos hoy en nuestra vida cristiana, yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es lo que más alimenta usted en su vida cristiana? ¿El perro negro, la carne o el perro blanco? Porque ahí está la cuestión. Es decir, que muchas veces no nos funciona la vida cristiana porque, claro, alimentamos más la carne y hacemos esto, hacemos aquello y lo alimentamos y la carne está fortalecida. Entonces nosotros espiritualmente estamos débiles, no tenemos fuerza para nada. Y cuando llega el momento de la situación, ¿qué es lo que vence? La carne. Por eso es que el consejo es que nosotros en esta vida, que tiene una característica entre lo que es la lucha aquí en la mente, lo que más tenemos que alimentar es nuestra vida en Dios. Si la alimentamos, vendrán situaciones que enfrentar un día, pero venceremos en el nombre de Jesús toda situación. Amén, hermanos. Entonces, fíjense en ustedes que ahora yo me quiero detener en esto, porque aquí es donde muchos de los creyentes fallan. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes han tenido altibajos en sus vidas cristianas? ¿O siempre han estado allá arriba? Y no me toquen, que voy volando, ¿sí? Y usted siempre mira a los demás hermanos de arriba. ¿Le ha pasado eso a usted desde que llegó al Evangelio? ¿Siempre ha estado ahí?
Quiere decir que una de las características de la vida cristiana es que nosotros tenemos altibajos. Nosotros tenemos altibajos. Para nunca alejarnos de Dios. Porque muchos cristianos no comprenden esto, no lo comprenden, entonces se van de la iglesia. Y uno los ve y dice, y ese hermano que estaba en el culto y que cantaba y que era el que nos daba el aliento en el culto y que a veces nos retaba desde el púlpito, mirá dónde anda ahora. Sí, porque a veces uno ve a creyentes de esa manera, ¿cierto? Entonces fíjense en ustedes que a nosotros nos puede pasar, pero si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a superar, ¿qué cosas? Los altibajos. Los vamos a superar. Porque así como usted tiene altibajos, si yo le pregunto al hermano William, también tendrá sus altibajos. Y yo como pastor también los tendré. Miren, yo no sé si el hermano William le ha pasado, pero yo le cuento una anécdota que a mí me pasó. Porque uno tiene sus altibajos y a veces uno pasa en un momento, por decirlo de una manera, como en sequedad, así como que no sentimos mucho de la presencia del Señor y que ahí vamos, ¿cierto? Nos pasa como pastores y a veces los creyentes piensan que a uno no les pasa esas cosas. Sí, nos pasa, pero hemos aprendido a superar esas situaciones. Yo recuerdo en una ocasión que uno predica la palabra del Señor y todos los hermanos hablando en lengua, se gozaban, un cultazo. Y uno como si nada, como si dijeron, qué mala la predicación que hice hoy. De verdad que ni yo me entendí, pero resulta que la iglesia se llenó de Dios y uno está ahí. Y a veces uno no tiene ni que hacer ni fuerza, por decirlo de una manera, y empieza a sentir la presencia del Señor, se siente fortalecido, lleno de vigor, ¿sí? Porque a todos nos pasa, a todos los creyentes les pasa que vivimos, ¿sí? Situaciones de altibajos. Pero miren, ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros nos dejamos manejar por las emociones. Y nosotros que somos argentinos, ¿sí? Que somos argentinos y nos metemos ahí en la bolsa, somos muy emocionales. Muy emocionales. Y eso, si nosotros no sabemos dominar eso, entonces vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana. Yo le comento, cuando uno era nuevito, si una hermana no me saludaba, yo ya me ponía mal. Y decía, uy, hermana. ¿Y el amor? ¿Dónde está el amor en la iglesia? ¿Dónde está el amor? Que hablan tanto de amor y que esto y aquello, y la hermana no me saluda. La hermana me da vuelta la cara. Y ya me ponía mal, y ya no quería ir a la iglesia, y ya quería abandonar, y, y si hoy no me saluda un hermano, uno dice, bueno, seguro que algo le pasa, ya mañana me va a saludar. O sea, uno ha cambiado, ¿cierto? Porque ha entendido de que uno no puede dejar manejarse por las emociones, ¿sí? Entonces, miren, ahora si nosotros tenemos altibajos en la vida cristiana, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales vienen los altibajos? Porque eso yo debo saberlo. Bueno, yo le voy a mencionar 4 razones por las cuales vienen nuestros altibajos. O sea, los altibajos suyos y los altibajos de uno. 4 razones. 1, las pruebas. Así que los altibajos pueden venir a causa de las pruebas. 2, a causa de las tentaciones. 3, a causa de nuestras malas decisiones. Y 4, por las malas actuaciones. Quiere decir que nosotros muchas veces sufrimos los altibajos en nuestra vida cristiana por estos 4 factores: las pruebas, las tentaciones, las malas decisiones y las malas actuaciones que tenemos como creyentes. Por eso es que los altibajos nosotros los debemos asumir, porque en ocasiones Dios permite
que estemos allá arriba y en otras ocasiones Dios permite que andemos por ahí abajo, ¿sí? Y si usted no lo entiende, esto que yo le estoy diciendo ahora, usted si no lo entiende, usted se alejará de los caminos de Dios. Porque no alcanza a comprender las características que tiene la vida cristiana. ¿Le parece si comenzamos de a poquito? Me queda 15 minutitos y vamos a mirar una de las causas por las cuales viene el altibajo, ¿sí? ¿Todo bien, Willy? Amén, hermano Luis, tiene tiempo, tiene tiempo. Venimos muy bien, venimos muy bien. Yo creo que todos estamos muy contentos. Dale, hermano, tome el tiempo, tome tiempo. ¿Entienden mis hermanos lo que les estoy explicando? Porque a veces uno piensa, uy, qué lindo que prediqué, y los hermanos no entienden nada. Buenísimo. Bueno, miren, entonces vamos a mirar estos 4 puntos, ¿le parece? Nos vamos a mirar rápidamente estos 4 puntos para poder enfrentar estas situaciones. Vamos a mirar un poco sobre el primer punto, que sería, vaya usted ahí a Primera de Pedro, la epístola que escribió Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a mirar un poco sobre la prueba, las pruebas. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense que el apóstol el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, no se sorprendan. ¿De qué cosa no se debe sorprender el creyente? Del fuego de la prueba que ha sobrevenido. Y fíjense lo que dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces uno, al mirar este texto bíblico, uno se hace la pregunta, ¿por qué los hermanos entonces, cuando están viviendo las pruebas, se sorprenden de lo que le está pasando? Si el apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿a quién? Fíjense en ustedes, porque el contexto de esta carta, es que él se lo estaba diciendo a los expatriados. Capítulo 1, versículo 1, ahí dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Quiere decir que él, cuando le escribió la carta a los creyentes los echaron de su país por ser creyentes. Expatriados, se tuvieron que ir de su patria, ¿sí? Por ser cristianos. Y en ese contexto él le dice, hermano, no se sorprendan de la hora de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense entonces que nosotros en la prueba, cuando usted esté pasando por la prueba, usted no se tiene que asombrar, sino que usted le tiene que dar un sentido de que algo Dios le quiere enseñar en esa prueba. Amén. Por eso es que no debemos asombrarnos. Pero miren, porque la prueba tiene sus propósitos también en la vida del creyente, tiene sus propósitos. Y miren, yo el otro día prediqué ahí en internet, y yo le decía que alguien decía que hay 2 clases de tormentas que vive el creyente. Una, donde Dios nos mete en la tormenta. Y es el ejemplo ahí de Mateo capítulo 14. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, bueno, vayan, que yo ahora lo sigo? Y él se fue a orar, la gente se fue a su casa y los discípulos se metieron a la mar. Y en ese momento vino la tormenta, bueno, y el Señor caminó sobre las aguas y todo eso. Quiere decir que esa es una clase de tormenta que el creyente vive. Y eso es en obediencia. Quiere decir que por más que nosotros estemos en obediencia, pueden venir las situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo lo estoy diciendo en el año 1989, había un pensamiento entre los hermanos viejitos, ¿vio? Y uno es nuevito ahí, y bueno, uno está ahí para aprender de los hermanos que tienen sus años. Y cuando uno escuchaba que algún hermano la estaba pasando fea, una situación difícil, uno escuchaba y decían, es que algo habrá hecho, algún pecado oculto tendrá por ahí. Siempre haciendo referencia de que detrás de una prueba, ¿sí?, había alguna situación media macabra, así, del hermano, y por esa razón le venía la situación.
Pero fíjense en que el apóstol Pedro le dice a la iglesia, hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que nosotros, por más que estemos en obediencia, nos puede venir la tormenta a nuestra vida y a nuestro hogar. Fíjense en que los discípulos en obediencia se metieron a la barca y en obediencia pasaron la tormenta. Pero hay una gran diferencia, que cuando el Señor nos mete en la tormenta, primero Él nos mete, Él está en la tormenta y Él nos saca de la tormenta. Pero muchas veces nosotros como creyentes nos metemos en la tormenta sin que Dios quiera que nos metamos. Y un ejemplo claro, sí, es Jonás. Porque el Señor no le dijo, Jonás, vete al mar, a ver, métete ahí, como le hizo a los discípulos. No, el Señor le dijo que vaya y predicara a cierto lugar. Y él, en desobediencia, se fue y se metió al mar. Quiere decir que él mismo se metió en la tormenta. Pero fíjense que cuando uno se mete en la tormenta, se meten los problemas, fíjense hasta dónde llega. El agua no le llega al cuello como le llegó a Pedro, sino que se mete a lo más profundo de esa tormenta. Y a veces nosotros, los altibajos que nosotros tenemos en la vida cristiana, pueden venir por los problemas, ¿cierto? Por las pruebas en el cual el Señor nos pone a nosotros o porque nosotros nos metemos en problemas. Y ahí está la cuestión, ¿cierto? Es decir, que nosotros muchas veces nos metemos en problemas. Y claro, después andamos ahí dando manotazos de ahogado para que el Señor nos saque de esa situación. Pero miren, porque las pruebas que nosotros tenemos como creyente, revelan algo, es decir, que quieren mostrar algo, tienen sus propósitos. Yo le hago una pregunta, ¿a usted le gusta pasar por prueba? ¿Le gusta estar dolido, angustiado, triste, amargado? ¿Le gusta? Si me dice que sí, hermano Willy, ore por él. ¿Cierto? Porque a nadie nos gusta pasar por esas situaciones, ¿cierto? A nadie nos gusta. Es decir, que nosotros si está la prueba acá, tratamos de esquivarla y nos vamos por otro lado, porque no queremos vivir de esa manera. Pero Dios muchas veces tiene una manera muy diferente de pensar a la nuestra. Y mientras nosotros la esquivamos, muchas veces Dios nos mete ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere enseñarnos ciertas cosas. Y yo quiero que miremos algo con respecto a los propósitos que tienen las pruebas que nosotros vivimos como creyentes. ¿Les parece, mis hermanos? Bueno, miren, primer propósito. Hay más, pero yo enumeré 4. Primer propósito por la cual Dios nos hace pasar por las pruebas. Primero, revela nuestro carácter. Es decir, en las pruebas, ¿sí? En las pruebas se revela el carácter del creyente. ¿Usted quiere conocer a un cristiano? ¿Usted lo quiere conocer bien a un cristiano? Usted lo va a conocer en las pruebas. Porque ahí revela, ahí sale. Vio que cuando hay discusión entre la pareja, ay, pastor, lo que pasa es que me saca lo que tengo adentro. ¿Sí? Es decir, que en esa situación es cuando de verdad se muestra lo que hay en la persona. Porque fíjense en ustedes, y un ejemplo claro es Job. ¿Sí? En el libro de Job, usted va a encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de que él era un... Mire, vamos a mirarlo, ¿le parece? Job, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice, había en el país de Ur un hombre llamado Job, era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense las características de este hombre, quiere decir que él no estaba ni en pecado, no estaba ni en desobediencia, no es que se portaba mal, sino que comienza hablando de que él tenía unas características. ¿Cuáles eran? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces quiere decir que a él nunca le pasaría nada en la vida. Pero resulta que no enseña eso la Biblia. Y fíjense en que él habla de que tenía buenas cosas. Pero resulta que de la noche a la mañana, usted va a encontrar que a partir del capítulo 1, versículo 13, comienza unas situaciones muy feas en el hogar, ¿cierto? Situaciones muy difíciles, que hay que estar en los pies, o en los zapatos más bien, de Job y de la esposa. Bueno, vino la situación difícil a la familia. Y desde el capítulo 13
en adelante comienza a perder absolutamente todo. Capítulo 1, versículo 20. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense cuál fue, por decirlo de una manera, el carácter o cómo él se comportaba delante de Dios en una situación difícil. ¿Se escuchan los ruidos? Se escucha. Están locos los pastores. Están locos los pastores, no saben qué hacer. Ahora vengo. Pasó algo allá. Esperemos que por ahí alguna chapa se movió. Hermano, yo estoy grabando la predicación, así que tomen apuntes. Yo me parece que está muy especial la enseñanza, viene muy bien transmitida. Igual yo la estoy grabando. Volvemos. Amén, pastor. Bueno, hermanos, sigamos entonces. Ahí estaba el pastor Javi y el hermano Germán. Bueno, entonces miren, las pruebas revelan nuestro carácter. Miren, Dios no nos tiene que hacer pasar por prueba para conocernos. Porque hay un texto ahí en Deuteronomio 8, creo que es, donde habla que te hice pasar por el desierto para saber lo que había en tu corazón, Pero ¿usted cree que Dios le tiene que hacer pasar prueba a usted para conocerlo? No, porque Él ya nos conoce, Él ya sabe cómo somos. Lo que Él nos muestra en esta situación es que todavía hay cosas que nosotros debemos cambiar. Es decir, que revela el carácter, revela lo que yo soy. Porque a veces nos consideramos como que ya tenemos alita y que ya andamos ahí mirando a los hermanos por abajo y resulta que cuando viene el problema, le damos cuenta y decimos, no, la verdad que acá se me salió, ¿sí? Y en realidad no tendría que haber actuado de esa manera. Por eso es que las pruebas revelan el carácter del creyente. Es decir, si usted quiere conocer a un creyente, usted lo va a conocer en los problemas. Porque miren, vamos a suponer que yo sea el creyente del hermano William. ¿Sí? Vamos a suponer que yo sea el creyente del hermano William. Y por X situación, bueno, tuvimos ahí como una situación con el hermano William. Según lo que yo vivo ahí, yo voy a enfrentar esa realidad. Y yo puedo actuar. Y si yo no estoy bien en el Señor, voy a empezar, ¿no sabes qué? El hermano William y el pastor, y ¿sí? Ahí está revelando de verdad lo que es esa persona. Está revelando. Y fíjense que uno no tiene que ser muy espiritual. A ver, Señor, muéstrame cómo es el hermano, y se le aparece una bolita ahí mágica para mostrarle cómo no. Si usted lo quiere conocer a ese creyente, lo va a conocer ahí en esas situaciones. Porque lo que habla, lo que dice, lo que piensa, lo está haciendo con sus actitudes. Y fíjense que la mujer de Job, que es lo que dice, maldice a Dios y muérete. Es decir, que ahí reveló lo que había en su corazón. Mientras estaba todo bien, gloria a Dios, aleluya, pero cuando vino la situación, se mostró lo que había en realidad en ellos. Amén. Entonces, fíjense en ustedes que los problemas que a veces nosotros vivimos como creyentes revelan lo que somos. Segundo, 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y habla del aguijón del apóstol. ¿Qué es lo que hace la prueba? La prueba quebranta nuestro orgullo. Fíjense en el propósito que tiene la prueba, quebranta nuestro orgullo. Fíjense que el apóstol Pablo habla en tercera persona diciendo, yo conozco a un hombre, no sé si en el espíritu, no sé qué pasó, fue hasta allá, hasta el tercer cielo. Dios le mostró revelaciones y cosas y palabras que el hombre de verdad no entiende. De ese hombre yo me voy a gloriar, pero resulta que ese mismo hombre tiene una situación en su cuerpo en la cual le rogué 3 veces y el Señor me dijo, bástate mi gracia.
Fíjense, en el capítulo 12, versículo 7 de segunda carta a los Corintios, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Quiere decir que lo que él estaba viviendo en ese momento tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ahí lo dice, para. Y eso denota el objetivo por la cual él tenía esa situación. Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltaran. Quiere decir que en este caso el propósito que uno vive a veces en una prueba es que Dios nos quiere mantener en humildad. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué es esto? Porque hay un principio, y yo no soy mucho a hablar del diablo, hay un principio que es diabólico, y es la altivez, es la arrogancia, es el orgullo. Y fíjense en que la Biblia dice que Dios al altivo lo observa, pero ¿cómo lo observa? De lejos, quiere decir que no lo ayuda. ¿Por qué no lo ayuda? Porque hay un principio, y el principio es la altivez. Y Dios con altivos no puede trabajar. Por más que lo vea hundiéndose, por más que lo vea que de verdad están en fracaso, Dios no puede tratar con esa persona porque hay altivez. Pero dice, al humilde, Dios lo atiende. Entonces, fíjense que el propósito que tiene la prueba que estaba viviendo Pablo era de mantenerlo en humildad. Miren, y yo les voy a poner un ejemplo y con esto termino. Miren. Vamos al segundo libro de Crónicas. Capítulo 26. Vamos a mirar un ejemplo. Cuando le entra la altivez, la arrogancia a una persona. Y Dios permita, hermanos, de verdad, con toda sinceridad, que Dios nos guarde de esto. A usted como creyente y a nosotros como pastor, Dios nos guarde de esto, porque nadie está exento de esa situación. ¿Sabe qué? Alguien decía que normalmente los pastores fracasan en tres áreas, por tres áreas. Uno es el dinero, otro son las mujeres y el otro es la vanagloria. Alguien decía que normalmente si usted mira a los pastores que han caído, ocurre por esos tres factores, ¿sí? Por mujeres, por el dinero y por la vanagloria, es decir, porque se han exaltado. Y fíjense en ustedes lo que ocurre con una persona que se exalta. Vamos a mirar un ejemplo. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí habla del noveno rey, ¿sí? El noveno rey de Judá. Y fíjense que no vamos a mirar todos los textos, pero vamos a mirar algunos claves. Versículo 3, miren lo que dice. Era un joven. Dice, 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Ocalías, de Jerusalén. Versículo 4 denota qué es lo que hizo en esa temprana edad. ¿Qué hizo? Hizo lo recto. Versículo 4. Versículo 5. Persistió en buscar a Dios. Fíjense en las dos cosas que él hizo en su corta edad. Hizo lo recto y persistió en buscar a Dios. Resultado. ¿Cuál es el resultado? Versículo 5 al final. Jehová, él lo prosperó. ¿Sí? Y fíjense en el éxito. Capítulo 8, en la última parte. Se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué Dios lo prosperó y por qué de verdad se hizo altamente poderoso? Porque hizo lo recto y persistió en buscar a Dios. Resultado, prosperidad y éxito. Y desde el versículo 10 al versículo 15 muestra los detalles de todo ese éxito y de todo ese favor de Dios. Pero fíjense en que el versículo 16 es la bisagra al fracaso. Porque fíjense lo que dice el texto. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? ¿Para ser mejor? ¿Para ser más prosperado? ¿Para tener mejor relación con Dios? No, sino dice que
La Biblia dice, se hizo fuerte, se enalteció su corazón para su ruina. Y miren, hermano, miren, yo, con toda sinceridad, porque hace muchos años que está en la iglesia y ha visto muchas cosas, ¿sí? Y uno también ha hecho algunas cosas también. Pero miren esto. Por eso yo decía que Dios nos guarde de esto, de la arrogancia. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano con un corazón enaltecido se vuelve atrevido, se vuelve irrespetuoso. Un cristiano con altivez en su corazón, ¿sí?, se vuelve atrevido, se vuelve irrespetuoso con las autoridades de la iglesia. Fíjense en lo que hizo este hombre. La Biblia dice que él se enalteció, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer? Él era un político, era un rey, y a él no le correspondía como rey, ¿sí?, no le correspondía entrar al santuario y quemar incienso. Y fíjense en lo irrespetuoso que él se volvió. Claro, es que Dios ya me prosperó, Dios ya me bendijo, yo ya soy esto, soy aquel. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Entró directamente al santuario. Y ahí se lo pusieron los sacerdotes. No, 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 es que esto no te corresponde a vos. Y él agarró y los reprendió a todos ellos, ¿sí? Y fíjense en cómo terminó. ¿Qué nos enseña esto? Que a cualquier creyente, sea usted o sea uno, nos puede pasar de que nos venga la altivez a nuestra vida. Y cuando viene la altivez, usted va a ver a ese creyente cambiado. A ese creyente usted lo va a ver diferente. Ya no es el humilde hermanito que te saludaba y que de verdad te decía, hermanito, Dios te bendiga, papá. Cambió hasta su forma de hablar el hermano. ¿Y por qué? Porque le entró altivez. Y al entrarle altivez comienza a hablar sobre las autoridades, ¿no? Y que el pastor es esto, y el pastor aquello, y que la iglesia es esto, la iglesia actúa mal, papá. Y ya uno comienza a observar que entró de verdad en su corazón la altivez. Y uno ve su final, hermanos, porque miren, no hay que ser tan espiritual para darse cuenta cuál es el final de una persona que le entra altivez. Por eso es que guardémonos de eso. Guardémonos. Fíjense en cómo terminó este hombre. Versículo 21. Así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en casa apartada, por el cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué lamentable situación, ¿cierto? Entonces, mire el Salmo 19. Yo cuando digo que voy a terminar, no termino más. No, porque se viene en texto a la mente y de verdad que uno los quiere compartir. Mire lo que dice el Salmo 19, versículo 12. Eso lo dijo David. Y David conoció al rey anterior, a Saúl. Y él sabe que Saúl fue irreverente, desobedeció al Señor. Entonces, él teniendo esa experiencia, él entonces hace una reflexión. Y la reflexión es esta. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Dígame si eso no es así. ¿Cierto que nosotros somos muy buenos para encontrar errores en los demás? Y acá nos metemos todo, ¿eh? Todo. Somos muy buenos para señalar y meternos y decir, ah, el hermano es así. Pero ¿quién dice y tiene la valentía de decir, mira, este es mi error, esto soy yo, así me comporto, así de verdad hablo? Es decir que el texto dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y él dice, líbrame de los que me son ocultos. Quiere decir que podemos llegar a darnos cuenta nosotros de que tenemos errores, pero a la misma vez hay algunos que nosotros no nos damos cuenta de que somos de tal manera. Y él dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Fíjese lo que le pide. Le está pidiendo que Dios lo guarde de la soberbia. ¿Por qué él está pidiendo eso? Porque él dice, entonces seré íntegro. Es decir, si no me entra la soberbia en mi corazón, si no me entra la altivez, voy a ser una persona íntegra. Pero si entró, dice, estaré libre de gran rebelión. Quiere que si entra la altivez en nuestra vida como cristiano, entonces ya no voy a ser íntegro.
¿Y qué va a entrar en mi vida? La rebelión. Entonces, si usted ve a un creyente rebelde por ahí, hermano, de verdad, es que le ha entrado altivez en su corazón. Por esa razón, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace Dios con las pruebas? En este caso a Pablo, le dice, tú me has rogado 3 veces, pero yo no te lo voy a quitar, ¿sí? Y el propósito para que las grandezas de las revelaciones no me exaltara. Quiere decir que el propósito de la prueba es mantenernos humildes. Si alguien se infla, Dios es especialista, nos decía un pastor el otro día, Dios es especialista en pinchar el globo. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque eso nos mantiene siempre en su presencia. Amén. Pero fíjense en el versículo 8 del capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, porque también tiene otro propósito, el pasar por las pruebas. Nos motiva a acercarnos a Dios. Ese es otro propósito. Y por último, conocemos más a Dios. Quiere decir que las pruebas tienen su propósito, hermanos. Dígame usted, y si usted mira la Biblia, ¿cuándo más conocieron los israelitas a Dios? ¿Cuándo lo conocieron más a Dios? ¿Cuando todo le iba bien? Es más, cuando ellos andaban bien, se iban a la idolatría, se iban a otros cultos cuando andaban bien. Pero ¿cuándo conocieron más a Dios ellos? Lo conocieron en los momentos más difíciles, ¿sí? Como pueblo de Dios. Lo conocieron en los momentos más difíciles. Cuando ellos estaban esclavos, cuando ellos estaban tristes, ellos vieron la gloria de Dios, mostrándole el poder de Dios en las plagas. Cuando ellos se encontraban en una encrucijada, cuando el Señor los sacó con mano poderosa y los llevó y llegaron al mar, y ellos se encontraban con un mar que no podían cruzarlo, y si volvían para atrás se encontraban con un ejército que no podían derribarlo. Y es ahí donde ellos vieron la gloria de Dios. ¿Dónde vieron la gloria de Dios? En las situaciones más críticas que ellos estaban viviendo. Entonces, Dios nos hace pasar por situaciones diferentes en nuestra vida para que nosotros sepamos de verdad y conozcamos más a Dios. Usted va a conocer a Dios en las pruebas. Si estás con escasez, ¿cómo sabes que Dios te suple? Si estás enfermo, ¿cómo sabes que Él te sana? O sea, si uno no vive esas situaciones, uno no puede experimentar a Dios. Y uno experimenta a Dios en los momentos más críticos de verdad que uno vive como hijo de Dios. Por eso es que esas pruebas, claro que nos llevan a altibajos, pero si yo las comprendo, hermanos, lo que hacen mis hermanos es de verdad llevarnos a otro nivel, por decirlo de una manera. Bueno, hermano Willy, quedan nosotros 3 puntos, pero no los voy a terminar. Pero yo quería compartirles de verdad estas características de la vida cristiana, para que usted no se me aleje de los caminos de Dios, para que usted no se aparte nunca de esto tan maravilloso que el Señor ha comenzado en usted, sino que usted comprenda que toda la vida cristiana tiene sus propósitos, todo. Entonces, cuando venga la tormenta, usted quédese quietito, no haga nada, no tome decisiones, esté en la presencia del Señor y haga como las águilas. Las águilas cuando ven la tormenta no se van, sino que utilizan la tormenta, pero la utilizan para irse más arriba. Y ellas vuelan mucho mejor cuando hay tormenta y utilizan la tormenta para estar más elevadas. Qué bueno es que nosotros como hijos de Dios, y yo sé que esto es una prueba que estamos viviendo como hijos de Dios, ¿sí? Lo está viviendo todo Argentina, todo el mundo lo está viviendo. Pero esta es una situación que como iglesia, como hijo de Dios, Dios nos está probando. Y fíjense ustedes, dígame usted qué día o cuándo usted un día sábado se iba a reunir con su pastor a tener esta charla. Nunca. Entonces Dios permite muchas veces ciertas cosas para que nos metamos más en Él. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Me alegro de haber estado compartiendo este pensamiento con ustedes. Espero que les sirva, ¿sí? Para seguir adelante. Oren por nosotros también aquí, ¿sí? Y nosotros estaremos orando siempre firmemente por ustedes. Bueno, Willy, Dios le bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, hermano Luis, muchas gracias por la palabra. Nos quedó viendo en la vida cristiana los altibajos, las tentaciones, las malas decisiones y las malas actuaciones.
Pero bueno, Sí, sí. No, pero mire, si usted quiere, hermano Willy, total estamos acá. yo estoy cómodo, Sí, no sí, sé si los vos demás y crees. tengan algo que hacer. Regálenos 10 minutitos más. Hasta las y 30 vamos. Hasta las y 30 vamos. 10 minutitos más, hermano Luis, si tiene, ¿no? Dale, dale. Total, total, el asado todavía no está. Amén, amén. Bueno, bueno, mis hermanos, mire, entonces, esos son. Entonces, los altibajos vienen por las pruebas. Vamos entonces al segundo punto, las tentaciones. Está completito. Vamos a eso. Las tentaciones. Bueno, vamos a definir lo que es una tentación. ¿Sí? Vamos a definir lo que es una tentación. Bueno, la tentación es esto, mire. La tentación es un estímulo a obrar mal. Esa es la tentación. Es un estímulo a obrar mal. Es decir que, primero que todo, la tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que la tentación es pecado. Entonces ahí más nos complicamos la vida. Pero resulta que no es pecado. ¿Sí? Porque Cristo nunca pecó. Y el Señor Jesús fue tentado. Entonces, fíjense en esto, que la tentación es un estímulo, ¿sí? Un estímulo a obrar mal. Ahora, la tentación solo puede incitar a pecar, ¿sí? Fíjense en eso, porque esto es algo importante en nuestra vida cristiana, porque esto lo vamos a vivir todos. Entonces, la tentación solo puede incitar a pecar, pero nunca obliga la voluntad. ¿Sí? Porque la voluntad siempre permanece de la persona. Quiere decir que la tentación es un estímulo a obrar mal y la tentación solo puede incitar a pecar y nunca obliga la voluntad. Entonces, ¿por quiénes somos tentados nosotros? ¿Por quiénes somos tentados? Bueno, tentados. Dos exteriormente. Es decir, que usted tiene que saber por quiénes somos tentados. Exteriormente es por dos. Uno, Santiago. Vamos a la carta. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces, primero, ¿por quién somos tentados? Nosotros no somos tentados por Dios. Dios no nos tienta nunca, porque no puede llevar a una persona a obrar mal. Entonces, sáquese de la cabeza de que Dios nos mete en la tentación. Entonces, la pregunta es, ¿por quiénes somos tentados? Somos tentados dos externos, el diablo y el mundo. ¿Sí? Uno interno, que es la concupiscencia. Acá. Ahora, de los tres, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el más fuerte para usted en su vida cristiana? ¿El diablo, el mundo o la concupiscencia? Si yo le pongo un ejemplo, en mi caso, cuando yo recién llegué al Evangelio, puede ser que el mundo me seguía atrayendo un poco. Entonces, puede ser que el mundo en ese momento me trajera, decir, bueno, un boliche, ir a estar con mis amigos, tomar una cerveza y bueno, un montón de cosas. Tal vez en ese momento era algo que yo tenía como que estaba la tentación ahí. Pero hoy yo paso por un boliche y yo, ay, qué ganas de ir a bailar que tengo. No, ya eso ya pasó en la vida de uno, ¿cierto? Ya no es, el mundo ya no es.
Pero ahora el problema más grande está aquí en la concupiscencia. Es decir, que nosotros cuando hablamos de concupiscencia estamos hablando de que todos nosotros tenemos pasiones, todos tenemos deseos, todos, ¿sí? Del más viejo al más jovencito, ¿sí? Entonces fíjense en esto, que todos tenemos pasiones. Miren, ustedes son gente grande, ya son gente de muchos años, así que hay que hablar sin tapujos, por decirlo de una manera. Y ustedes han visto que han caído pastores, ¿cierto? Ustedes lo han visto en nuestra iglesia. Y a veces ustedes lo escuchan. Quiere decir que de esto nadie está libre, ¿sí? Porque si uno les hace la pregunta, ¿quiénes son tentados? ¿Los que tienen muchos años o los que tienen pocos años en la iglesia? ¿Son los que tienen madurez o los que son inmaduros? ¿Son los que tienen mucha sabiduría o los que tienen poca? ¿O será porque un estado espiritual nos libra de las tentaciones? Si usted mira la palabra del Señor, todos somos tentados. Y fíjense en que Jesucristo fue tentado ¿en qué momento? ¿Cuando estaba arreglando una silla de carpintero? No, cuando él estuvo metido los 40 días, ¿sí? En el ayuno. Y después que salió del ayuno, así que cuídese usted, gracias al Señor no sale a ningún lado. Pero fíjense en ustedes que Jesucristo fue tentado después del ayuno. Quiere decir que la tentación nos puede venir a todos nosotros de verdad muy fuerte si nosotros no nos cuidamos. Ahora mire esto. Fíjense en que ustedes van a mirar la Biblia y ustedes van a encontrar que solamente el diablo se le presentó a 2 personas para tentarlo. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son? A 2 personas solamente. Solamente se le presentó el diablo para tentarlas. A Eva y al Señor Jesucristo. Exactamente, solamente a ellas 2. Y usted no va a encontrar en ninguna de la parte de la Biblia, ¿sí? A ninguna más que no sean tentadas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no a otros? ¿Y por qué solamente a ellos 2? Y fíjense en cómo nosotros somos tentados por el diablo, por el mundo y por nuestras concupiscencias. Fíjense en que yo le hago otra pregunta. ¿Adán y Eva tenían concupiscencias? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que las concupiscencias son los deseos, las pasiones. Y el Señor le dijo en una ocasión, multiplíquense. ¿Cómo habrá sido? ¿Robóticamente? ¿O tendrían pasiones? ¿Tendrían deseos? Sí, los tenían, pero no como nosotros hoy en día. ¿Sí? Y fíjense en que el diablo los tentó a ellos 2 porque ellos no tenían concupiscencias malas, no tenían deseos y pasiones malos. Entonces tuvo que venir externamente el estímulo para que ellos obraran mal, tanto al Señor Jesús como a Eva. Por eso es que usted no diga, pastor, sabe que caí en pecado. ¿Y por qué, hermano, cayó en pecado? Es que el diablo se me presentó. No, ya el diablo no se le va a presentar a usted para tentarlo porque usted ya tiene concupiscencias aquí. Así que los estímulos ya vienen acá. Entonces fíjense en ustedes que esa es la situación que uno vive. Entonces, esos son los 3 factores, el externo, el diablo, el mundo y las concupiscencias. Ahora, ¿qué hay que hacer para huir de eso? Porque nadie está exento. Nadie está exento de que nosotros podamos llegar a caer, ¿sí? A ceder, a pecar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, 1, orar, dice la Biblia, para no entrar en tentaciones. Segundo, ¿qué es lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla de corazón, ¿sí? No se refiere al músculo, porque usted no piensa con el músculo, sino que usted piensa con esto. Y cuando la Biblia habla de corazón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tu mente. Porque según lo que usted tenga aquí en la cabecita, es lo que usted de verdad va a llevar a cabo y va a ejecutar. Entonces, el consejo de un papá hacia su hijo era ese. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana
la vida. Entonces, oremos al Señor para no entrar en tentación. Guardémonos de verdad de meterle cosas a la cabeza. Ahora yo le hago otra pregunta, hermano. ¿Usted tiene pensamientos malos? Amén, a veces. Menos mal que contestó el pastor, porque si no estaría diciendo, uy, me está mirando el pastor. Pero no, es que es así, hermano. O sea, uno no puede decir de verdad que no tiene pensamientos malos. ¿Sí? La cuestión es qué hacemos nosotros con esos pensamientos. Porque los pensamientos llegan. Un ejemplo es este, mire. En una ocasión había un hombre que tenía un patio inmenso con un árbol grandísimo. Y resulta que el hombre comenzó a observar que llegaba un pajarito. Y ese pajarito llegó solito al árbol. Entonces el hombre lo miró y no le dijo nada. Entonces ese pajarito iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y el hombre lo observaba nada más. Pero resulta que ya no venía solo, sino que ya venía con una pajita en el pico. ¿Qué es lo que comenzó a hacer? Ese pajarito, como veían que nadie lo espantaba, vio un lugar seguro para hacer un nido. Entonces él iba y venía, hasta que llegó un momento que ya no solamente estaba el pajarito, sino que ya había un nido en ese árbol. Y cuando él hizo su nido, ¿qué es lo que ocurrió? Puso sus huevitos. De esa misma manera nos puede pasar a nosotros los creyentes. Usted no puede evitar que le lleguen los pensamientos malos, pero usted puede hacer algo. No deje que esos pensamientos lleguen y dice, mira lo que pensé. Y llega otro, y llega otro, y llega otro, y usted no hace nada. Porque si usted no hace nada y esos pensamientos siguen metiéndose en la cabeza, entonces algo va a ocurrir aquí. Entonces, cuando llegue ese pensamiento malo, en el nombre de Jesús, tiene un ondazo, por decirlo de una manera, ¡pah!, que se vayan y ahuyéntenlo de nuestra vida. Amén. Porque de verdad es así como comienza todo el trabajo para poder llegar a tener una vida frustrada. Entonces, miren, guardemos nuestro corazón. Resista, porque Santiago 4:7 dice la Biblia, resista al diablo y él huirá. Así que usted no se haga el valiente de andar que con guerra espiritual y que vamos a meternos en el diablo y vamos a hacerle frente. Usted no haga nada de eso porque la Biblia no nos dice que hagamos esas cosas. Lo que la Biblia dice, resista. Ustedes estén ahí tranquilos, resistiendo, y él, cuando vea que ustedes están fuertes, resistiendo, él va a huir. ¿Sí? ¿Qué más debemos hacer? Huir. Miren, le pongo otro ejemplo. Miren. Y Willy, ya son 28. Dice lo Termine siguiente. con esta también. Bueno. Estoy muy larga, Willy. Dice, Está bueno, está bueno. Hay una anécdota de un hombre que tenía una flota de camiones. Resulta que él tenía un chofer y el chofer se le fue por cierta situación, entonces él tuvo que volver a contratar nuevos choferes. Entonces él hizo una entrevista, dice, bueno, yo necesito de verdad que alguien me maneje el camión. Entonces él en la entrevista le hizo una pregunta a todos los camioneros que llegaban. Y le dice, bueno, ustedes, dice que vienen a pedir el trabajo, ¿qué hacen cuando pasan por un barranco? Entonces uno de ellos dice, no, yo, como llevo muchos años manejando camiones, dice, yo agarro el barranco y lo paso lo más cerquita y con todo, lo más cerquita que paso del barranco y lo paso, así nomás. Bueno, muchas gracias, dice, lo voy a tener en cuenta. Porque hablaba de su propia experiencia. Así pasaron otros, ¿cierto? Y la misma situación, no, yo paso con todo y no tengo miedo al barranco y entre más cerca del barranco para mí es mucho mejor porque de verdad juego con el peligro. Bueno, y así siguió y continuó con esa situación. Entonces, en un momento llegó otro y le dice, ¿y usted qué haría en esa ocasión cuando ve un barranco? No, le dice, yo, la verdad, lo que haría es, en primer lugar, pasar lo más lejos que pueda del barranco, alejarme lo más que pueda. Porque si no pondría en riesgo mi vida y pondría en riesgo la vida, o más bien el camión.
y yo no quiero que usted tenga pérdida y yo tampoco quiero perder también mi vida. Entonces el hombre le dijo, usted queda contratado, porque yo no quiero perder la vida ¿de quién? De usted, y no quiero tener pérdidas en mi negocio. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Nosotros, por más años que tengamos en la vida cristiana, no nos creamos hombres de experiencia como diciendo, está el barranco, está el peligro allá, vamos a meternos. Vamos a pasarlo más cerquita de la tentación. Total, yo ya la tengo clara. Y ahí, rozo con la tentación. Porque de verdad Dios no quiere que nosotros hagamos como con eso con nuestra vida. Porque en cualquier momento puede haber que nos deslicemos de tal manera y estemos coqueteando tanto con eso que llegamos a caer. Entonces Dios lo que nos quiere nosotros para guardar nuestra vida, ¿sí? Guardar nuestra familia, es que pasemos, si vemos el peligro allá, pasemos por nuestra vida cristiana lo más lejos que podamos de esa situación. Hermanos, guardémonos siempre en su presencia. Amén. Conclusión de lo que es la tentación. La tentación es inevitable. La tentación llegará en algún momento de nuestra vida. Segundo, la tentación no es pecado. ¿Sí? Ser tentado no es pecado. Tercero, Dios no tienta a nadie, pero podemos vencerlo, amén, estando en la presencia del Señor. Bueno, mi hermano, ahora sí, muchas gracias por escuchar esta palabra. Amén, hermano Luis, gracias a Dios por la enseñanza de la vida cristiana, una vida que necesita tener ese en orden, con propósitos, una vida en la lucha entre la carne y el espíritu y una vida cristiana que tiene sus altibajos. Gracias por la enseñanza, hermano Luis. Yo quiero orar para que el Señor bendiga grandemente al hermano Luis. Hermanos, ustedes quieren orar, a la hermana Norma, que Dios esté bendiciéndoles, que Dios les esté ayudando. Gracias a Dios por la palabra, porque creo que nos ha edificado en esta mañana fielmente. Su palabra ha sido buena para nosotros y al principio yo recuerdo que dijimos, Señor, háblanos, así que ya nos habló, hermano, así que tomémosla como la palabra que era para nosotros. De verdad que sí. Y si Dios es bueno, nos ha mandado la palabra a través de nuestro hermano, así que oremos por él y por su esposa. Y también agradezcámosle al Señor por la palabra que en esta mañana nos ha dado a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. En este momento te damos la honra, la gloria, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has bendecido, Señor, a través de la palabra en esta mañana. Gracias por el hermano Luis Garcés, Señor, que lo has usado para traer la palabra. También bendice a la hermana Norma, su esposa, y también el proyecto de ellos, Señor, en la obra que siga, Señor, tú guardando, bendiciéndoles en tu nombre, Jesucristo. Guarda también a tu iglesia con esta palabra. Hoy nos das una enseñanza, Señor, que nos puede proyectar a vivir una vida de alerta, de sabiduría. Permítenos entender que esta vida cristiana depende totalmente de ti en todas estas circunstancias que han sido mencionadas. Gracias por la palabra, oh Dios mío, nos has edificado en esta mañana y que la podamos poner en práctica, que la reflexionemos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermano Luis, hermanos, yo quisiera que ustedes se despidieran del hermano Luis antes de cerrar este momento. Hermano Luis, Dios le bendiga. No sé si alguno quiere abrir el micrófono, yo le permito ahora en los micrófonos y despídanse de nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis. Dios le bendiga, hermana Norma. Bueno, que Dios lo siga usando, lo siga guardando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, hermano Luis. Ahí está todo. Bueno, ahí Dios les bendiga. Varios saludaron ahí. ¿Alguien quiere saludar? Sin alargar mucho. Amén, hermano Luis. Bendiciones. Muy linda la predica. Enseñanza. Bendiciones. Bendiciones a su esposa. Dios le bendiga, hermano Luis. Dios le guarde a su familia, a su iglesia allá en Pinamar. No, ya no está en Pinamar. Ahora hace rato va para Uruguay. Estamos esperando que se abran la frontera para que vaya para Uruguay. Ya fue pastor en Jujuy. Hermano David de Río Gallegos. Amén, bendiciones, pastor. Bueno, hermanos, hermano Luis, muchas gracias, el Señor le bendiga. Y hermanos, recordándoles esta noche el servicio a las 20 horas, que tengan un feliz día, el resto del día que les queda.
y preparémonos para esta noche en el nombre del Señor. Y el próximo ayuno es el 13, que es ayuno nacional, el día lunes. Mañana en la tarde tenemos videoconferencia con el misionero de Portugal. A las 4 de la tarde, les voy informando. Videoconferencia con el misionero de Portugal. A las 4 de la tarde. Videoconferencia con el misionero de Portugal. Estamos orando por las misiones. Mano Lucho, Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén, hermano. Bendiciones. Bendiga, hermana Pamela, hermana Julia, hermana Lucía, hermana Teresa, hermano Rubén Darío, hermano Jorge, hermana Liliana, la familia de Ele, María y Ale, hermana Carla, hermano Ricardo, Esteban, hermana Vanessa, hermano Franco y Úrsula. Dios les bendiga grandemente. Hermano Lucho, Dios les bendiga. Amén, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones.